El sol, un disco de fuego enfermizo, se clavaba sin piedad en mi nuca mientras caminábamos por el sendero polvoriento. El aire, espeso y quieto, olía a pino podrido y a algo más, algo que no lograba identificar y que me carcomía la garganta. Éramos 6, como siempre, yo, Liam, el líder indiscutible con su mapa en mano y su eterno optimismo, Maya, la fotógrafa con su cámara siempre lista para capturar la belleza, o la desdicha, del mundo, Sofía, la pragmática del grupo, siempre preocupada por los suministros y las distancias, Daniel, el bromista, que aligeraba el ambiente con chistes malos y risas contagiosas, y por último, pero no menos importante, Emilia, la más silenciosa y observadora, con una mirada que parecía penetrarla. Corteza de las cosas. Nos adentrábamos en las montañas, buscando la cascada legendaria que, según Liam, era una maravilla natural aún por descubrir. Llevábamos 3 días de caminata, y el paisaje, si bien impresionante, empezaba a volverse monótono. Las rocas, los árboles, el sol implacable. Todo se fundía en una especie de letargo visual que amenazaba con adormecernos. Fue Daniel quien lo vio primero. «Chicos, miren eso», gritó, señalando con entusiasmo un valle hundido entre las montañas. A pesar de su constante buen humor, su tono denotaba una sorpresa genuina. El valle era diferente al resto del terreno, como una cicatriz verde y profunda en la piel de la montaña. Y allí, en el centro, distinguí algo. Algo que no encajaba. A medida que nos acercábamos, la imagen se hizo más clara, más inquietante. Era un pueblo de aspecto extraño, con casas de madera oscura y tejados inclinados. Y lo que más nos impactó, todos los habitantes, o lo que parecían serlo, llevaban máscaras de gas. El silencio se apoderó del grupo. Liam fue el primero en romperlo. Esto es extraño. Su voz, usualmente llena de seguridad, sonaba dubitativa. Maya, sin decir palabra, ya tenía la cámara lista, enfocando el pueblo. Sofía, con el ceño fruncido, revisaba el mapa. Daniel, ya sin bromas, simplemente se quedó boquiabierto. Emilia, como siempre, no decía nada, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me heló la sangre. Yo, por mi parte, sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. El pueblo, visto desde la distancia, parecía un cuadro de pesadilla, una escena sacada de un libro de ciencia ficción. Decidimos acercarnos con cautela. Liam, siempre el más valiente, nos guió, seguido de cerca por Maya y su cámara. A medida que descendíamos por el sendero, el olor extraño se intensificó, volviéndose más penetrante, casi químico. El pueblo parecía desierto. Las calles, empedradas y polvorientas, estaban desiertas. Las casas, con las ventanas tapiadas y las puertas cerradas, parecían mudas testigos de un secreto inconfesable. El silencio, roto solo por el crujido de nuestras botas sobre las piedras, era ensordecedor. Llegamos a la plaza central. En el centro, una fuente de piedra, seca y agrietada, parecía un monumento al olvido. Y allí, en la plaza, varios habitantes se movían con lentitud, con movimientos robóticos, como si estuvieran en cámara lenta. Todos llevaban máscaras de gas, cubriendo completamente sus rostros. Sus ropas eran viejas y raídas, como si hubieran sido usadas durante décadas. Algunos estaban sentados en bancos de madera, mirando fijamente al vacío. Otros caminaban, arrastrando los pies, sin rumbo aparente. Uno de ellos, al vernos, levantó la mano, como para advertirnos. Los gestos, el comportamiento, todo resultaba antinatural. Liam intentó hablar. «Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Necesitan ayuda?», pero sus palabras se perdieron en el silencio, ahogadas por la atmósfera opresiva del lugar. Los enmascarados no respondieron. Simplemente nos observaron, con una quietud que era más aterradora que cualquier grito o amenaza. Maya, a pesar del evidente peligro, siguió tomando fotos, como si la imagen de ese pueblo fuera un tesoro a rescatar. Sofía, con su instinto pragmático, nos instó a irnos, a alejarnos de ese lugar maldito. Daniel, por primera vez, no hizo ningún comentario gracioso, sino que permaneció petrificado. Emilia, como siempre, callaba. De repente, uno de los enmascarados, el que nos había advertido, se acercó. Caminó con una torpeza inhumana, como si estuviera lastimado o debilitado. Se detuvo frente a nosotros, a unos metros de distancia. No dijo nada. Simplemente nos apuntó con el dedo a la boca. Acto seguido, realizó un gesto como si estuviera respirando. Después, señalando el cielo, hizo un movimiento en forma de espiral con su dedo. Finalmente, extendió la mano, pidiendo algo. No entendimos. «¿Qué quiere decir?», preguntó Liam, visiblemente nervioso.
El enmascarado simplemente se limitó a esperar, con una paciencia escalofriante. Decidimos retroceder. La atmósfera del pueblo era asfixiante. La sensación de peligro, palpable. Pero a medida que dábamos la vuelta, el enmascarado hizo algo inesperado. Se quitó la máscara. La imagen que se reveló, tras la fría protección del filtro, fue un choque. No había rostro. Solo una cavidad oscura y vacía, como un agujero negro que absorbía la luz y la esperanza. El enmascarado cayó al suelo, inmóvil. El resto de los enmascarados se acercaron, rodeándolo. Todos, sin excepción, realizaron el mismo gesto. Se quitaron las máscaras y mostraron el vacío. La oscuridad profunda se extendió, absorbiéndonos a todos. No había rostros, no había ojos, solo un vacío absoluto. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué era ese lugar? ¿Y qué iba a pasar con nosotros? La respuesta, supe en ese instante, sería peor de lo que podríamos imaginar. La noche se cernía sobre nosotros, como una sombra amenazante. Y el pueblo, silencioso y enmascarado, nos esperaba. De pronto, un sonido, un crujido, como de pasos rápidos sobre las piedras. La angustia me atenazó. Me giré instintivamente, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La respiración se me cortó al ver quién se acercaba. No era uno de los enmascarados, no. Era algo peor. Una sombra alargada, deforme, que se movía con una velocidad antinatural, deslizándose por las calles empedradas. No tenía forma definida, solo una masa oscura que se retorcía y ondulaba, como humo denso. Y se movía hacia nosotros, directamente hacia nosotros. Liam, siempre el líder, intentó mantener la compostura, pero su voz tembló al decir, «Corred». Y eso hicimos, con la desesperación de quien huye de una pesadilla. Maya, con su cámara colgando del cuello, parecía paralizada, incapaz de moverse. Sofía, pragmática como siempre, gritaba instrucciones, pero era inútil. Daniel, con los ojos desorbitados, balbuceaba frases incoherentes. Emilia, silenciosa, pero con una expresión que mezclaba terror y algo más, algo que no podía descifrar, corría a mi lado. La sombra nos perseguía, implacable. Se movía más rápido de lo que creía posible, casi como si se teletransportara, apareciendo y desapareciendo entre las casas. El olor, que antes era extraño, se intensificó, volviéndose nauseabundo, a putrefacción y a algo más, algo que recordaba a la sangre seca y a la tierra removida. Intentamos escondernos, metiéndonos en una de las casas, pero la puerta, pese a nuestros intentos desesperados, no cedía. La sombra estaba ya muy cerca, su presencia se sentía como una presión en el pecho, una sensación de asfixia que me dificultaba la respiración. «Por aquí», gritó Emilia, señalando una ventana tapiada con maderas podridas. Con una fuerza que desconocía, y que supongo que el pánico extremo le proporcionaba, comenzó a golpear las maderas, rompiéndolas con sus puños. No entendía su comportamiento, parecía saber algo que nosotros ignorábamos, actuaba como si supiera cómo enfrentarse a eso. La duda me aturdía, porque estaba tan tranquila. Y al mismo tiempo, ¿cómo podía ser tan fuerte? Entre todos, logramos romper la ventana y entrar en la casa. La sombra, al parecer, no podía entrar. Dentro, la oscuridad era absoluta. El aire, viciado y frío, olía a humedad y a muerte. Tropecé con algo, una silla rota, y caí al suelo. Liam y Sofía nos siguieron. Maya seguía inmóvil, sin reaccionar, en la entrada. Daniel, presa del pánico, se quedó fuera, gritando y suplicando. La sombra se materializó frente a la puerta, como un espectro amenazante. Podía sentir su presencia, su frío, su hambre. «Tenemos que cerrar la puerta», dijo Sofía, su voz firme en medio del caos. Entre los tres, logramos empujar la puerta y atrancarla con lo que encontramos, una pesada mesa y unas cuantas maderas. El sonido de la sombra golpeando la puerta, de sus golpes sordos y violentos, nos hizo estremecer. «¿Qué era eso?», preguntó Liam, la voz ahogada por el miedo. Nadie respondió. Emilia, en la oscuridad, se movía con agilidad, como si conociera el camino. La seguí, arrastrándome por el suelo, sin saber hacia dónde íbamos. De pronto, me detuvo y me señaló con la mano, en señal de silencio. En ese momento, pude oírlo. Un susurro, débil y fantasmal, proveniente de algún rincón de la casa. La voz de alguien, o de algo, que parecía estar hablando con nosotros. El vacío os espera». El susurro se repitió, una y otra vez, ahogándose entre las paredes. La desesperación me atenazó. Sabía que era una trampa, que esa voz, fuera quien fuera, nos estaba conduciendo a algo terrible.
Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir una extraña atracción, una curiosidad morbosa que me empujaba a escuchar, a entender. Emilia, sin decir nada, se dirigió hacia el origen del susurro. La seguí, la mano en la pared, guiándome en la oscuridad. De pronto, llegamos a una habitación. La puerta, oxidada y chirriante, estaba entreabierta. Entré, siguiendo a Emilia. Y lo que vi me heló la sangre. En el centro de la habitación, había un espejo. Un espejo viejo, empañado, con una gruesa capa de polvo. Y, reflejada en él, no estaba la habitación. No estaba yo. Lo que se reflejaba era el vacío. La misma oscuridad que habíamos visto en los rostros de los enmascarados. El mismo vacío que nos acechaba en las calles. Emilia se acercó al espejo, extendiendo la mano, tocándolo con suavidad. Y de pronto, el espejo se rompió. Se hizo añicos, liberando una negrura densa y profunda. La misma sombra que nos perseguía, se materializó frente a nosotros, pero esta vez era diferente. Ya no era solo una masa oscura, sino una amalgama de formas, de rostros deformes, de ojos vacíos y bocas silenciosas. Me quedé petrificado. La sombra se abalanzó sobre Emilia, y ella, en lugar de huir, se quedó quieta. La sombra la engulló, la absorbió. Y luego, el silencio. No hubo gritos, no hubo lucha, solo el silencio, la oscuridad, y la certeza de que lo peor estaba por llegar. Un vacío frío se instaló en mi pecho. El eco de los cristales rotos resonaba en mis oídos. ¿Qué había hecho? ¿Por qué no había corrido? La sombra, ahora desatada, flotaba ante mí, un remolino de oscuridad y desesperación. Sabía que era mi turno. Sentí un impulso repentino, una certeza que me heló la sangre. Miré el espejo roto, la imagen del vacío reflejada en los fragmentos. Entonces, me di cuenta. Emilia no se había asustado. No había intentado escapar. Ella sabía. Tomé una decisión. No podía huir. No servía de nada. Tenía que entender. Cerré los ojos. No me moví. Permití que la sombra me envolviera. Sentí un frío intenso, un vacío absoluto. Y luego, la oscuridad. Ya no estaba en la casa. Ya no estaba en el pueblo. Estaba en ninguna parte. Todo era negro. Pero no era un negro vacío, sino uno lleno de cosas. Fragmentos de imágenes, susurros, sensaciones. Reconocí las calles del pueblo, los rostros enmascarados, la mirada de Daniel, el optimismo de Liam, la cámara de Maya, el pragmatismo de Sofía. Todo se fusionó en un torbellino de memorias. Y entonces, lo entendí. La sombra no era un monstruo. Era la memoria. La memoria del pueblo. La memoria de lo que había pasado. El vacío no era la ausencia, sino el olvido. Y la sombra, la que nos perseguía, era la memoria de lo que no se debía olvidar. El pueblo, una vez poblado, había sucumbido al olvido, pero la memoria de lo sucedido se había transformado en la sombra, buscando recordarlo, castigarlo. La sombra me mostró la historia del pueblo. Un experimento fallido, una enfermedad, una cuarentena, un secreto, una masacre. Todos los rostros enmascarados, todos los habitantes, eran víctimas de un olvido forzado. Y nosotros, el grupo, éramos los que debíamos recordar, los que debíamos contar la verdad. La sombra me mostró a Emilia. Ella era parte de la memoria. Era el alma del pueblo. Había estado esperando. La había estado buscando a lo largo de todo el viaje, en todo el viaje. Era la que recordaba. Por eso no tenía rostro. Por eso sabía. Por eso nos vio. Por eso se dejó atrapar. Para que yo, el último, recordara. La sombra me impulsó a reaccionar. Me devolvió al espejo roto. Al pueblo. Volví a ver las caras de mis amigos, petrificados en sus últimas posturas. Comprendí que la única manera de escapar era recordar, era contar la historia, compartirla, hacer que el vacío se llene. Abrí los ojos. Estaba de nuevo en la habitación, solo. El espejo, roto, aún reflejaba el vacío. Pero ya no sentía miedo. Sentía una determinación. Salí de la casa. El pueblo estaba en silencio, pero ya no sentía la amenaza. Era una llamada. Un mensaje. Caminé por las calles, repitiendo en mi mente la historia. La historia del pueblo. La historia de la sombra. La historia de Emilia. La historia de todos. Llegué a la plaza. Saqué la cámara de Maya, que aún estaba en mi cuello. Enfrente de mí, en el centro, la fuente de piedra, ahora con un leve brillo, como si reflejara una tenue luz interior, esperándome. Me paré frente a ella. Apunté la cámara, y tomé la foto. La primera de muchas. Tenía una historia que contar. Y esta vez, no estaría solo.